La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. No existe otro lugar igual en todo el mundo. Es una ciudad excavada en su práctica totalidad en la roca arenisca del desierto de Jordania. Su nombre, la verdad es que no deja lugar a equívocos. Se llama Petra, la ciudad de Petra, de piedra. No hace falta mucha traducción, aunque la palabra no viene del latín como muchos se piensan, sino del griego. Esta ciudad de piedra prosperó en la antigüedad clásica cuando los nabateos, un pueblo de comerciantes, la convirtió en su capital. El comercio con productos orientales les proporcionó riqueza suficiente como para excavar esta joya en medio del desierto de Arabia, en la actual Jordania. Para defenderse de los ataques de los pueblos nómadas de Arabia, que abundaban, por aquella época muchísimos, no necesitaron ni siquiera fortificar el enclave, se limitaron a esconderlo dentro de un macizo montañoso que contaba con varios manantiales. Ellos ya por lo demás se encargaron además de conducir todo ese agua a través de unos acueductos muy ingeniosos. En su momento álgido, allá por el siglo I-II de nuestra era, Petra llegó a contar con más de 20.000 habitantes, pero no pudieron resistir todas las invasiones. En tiempos del emperador Trajano, a principios del siglo II después de Cristo, Petra cayó bajo el dominio romano, que convirtió el reino de los nabateos en una provincia romana, en la provincia de Arabia Pétrea. A partir de ese momento comenzó su lenta decadencia, porque más fue lenta, llevó varios siglos. Luego vino un inoportuno terremoto, el del año 363, que la dejó bastante tocada, pero aún así siguió habitada durante mucho tiempo y llegó a ser incluso una ciudad bizantina, capital de una provincia bizantina, la de Palestina Salutaris, y así seguiría durante un par de siglos. Luego ya con la invasión musulmana fue poco a poco siendo abandonada y el desierto hizo el resto. La ciudad de Petra se olvidó durante cientos de años hasta que un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt la redescubrió a principios del siglo XIX, en el año 1812 exactamente. A partir de ese momento se convirtió en meca de arqueólogos y de turistas, o mejor dicho, ya a estas alturas de turistas y de arqueólogos. Digo de turistas porque la visitan más de 1 millón de turistas cada año. También de directores de cine y de publicidad que han aprovechado sus edificios rupestres como un auténtico plató, un plató inigualable para los exteriores. La ciudad de Petra, que está enclavada hoy en Jordania, como os decía antes, a medio camino entre el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba, es patrimonio de la humanidad, como era previsible, no podía ser otra cosa, y es uno de los destinos turísticos más visitados de todo Oriente Medio. Tampoco es extraño, ¿eh? Petra es única en su especie, una fastuosa ciudad de piedra excavada en la piedra con miles de años a sus espaldas. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a acercarnos a su historia, su nacimiento, su apogeo, su decadencia y su redescubrimiento hace solo 200 años. A unos 100 kilómetros al sur del Mar Muerto, en el lado jordano, hay un pequeño macizo montañoso. Si buscáis en Google Maps podréis verlo porque además es un poquito más oscuro. Se ve perfectamente la frontera entre Israel y Jordania y en el lado derecho, mirando desde arriba, mirando desde el satélite, se ve perfectamente el macizo. Es un macizo alargado que sigue el eje norte-sur. Bueno, sigue ese eje porque por ahí mismo pasa la falla que separa la placa arábiga de la placa africana. Es decir, que forma parte del llamado Valle del Rift, una fractura geológica inmensa que arranca miles y miles de kilómetros al sur, vamos, tan al sur como que arranca en Mozambique y continúa pues hasta bien entrado ya al continente asiático. El hecho es que eso de estar en una falla o sobre una falla ayuda a explicar que la ciudad de Petra haya sufrido algunos terremotos fatales, como este que os comentaba antes por encima, el del año 363. Pero vamos, no adelantemos acontecimientos. Petra tiene mucha más historia antes de ese año del 363. Eso de que estaban al lado de una falla no lo sabían los que se establecieron allí. Hará más o menos, en esto hay discusión, ya se sabe, cuanto más te alejas en el tiempo, más discuten los arqueólogos entre ellos, pero vamos, se calcula que entre hace 8.000 y 10.000 años aproximadamente empezó a haber presencia humana allí. Los arqueólogos han determinado que el lugar donde posteriormente construirían Petra, bueno, mejor dicho, excavarían Petra, porque en buena medida la ciudad está excavada, pues toda esa zona está habitada más o menos, habitada de manera constante, más o menos desde la Edad del Hierro. Tampoco, de nuevo, es de extrañar que
que esté habitada desde muy antiguo, por el lugar donde está. Es un lugar de paso, relativamente cerca del Mediterráneo, relativamente cerca del Mar Rojo, aproximadamente unos 100 kilómetros al sur están las costas del Mar Rojo, y luego está bien comunicada tanto con Mesopotamia, que le queda, pues podríamos decir al este, pero para poder llegar desde Petra a Mesopotamia hay que hacer un pequeño giro, es decir, hay que viajar al norte y después al este, a no ser que uno quiera enfrentarse a lo más duro del desierto. Pero bueno, que Mesopotamia está al este, Egipto está al oeste y el Mediterráneo pues también al oeste, aunque un poquitín más al norte. Pero claro, aquello no deja de ser un desierto implacable, por mucho que esté bien situada. En Petra llueve muy poco, pero al ser un lugar con rocas impermeables, el poco agua que cae del cielo, pues cae poquísima, aproximadamente, he ido a mirarlo, no lo sabía, pero vamos, según los datos que ofrece el gobierno jordano, en Petra caen aproximadamente unos 150 litros por metro cuadrado al año. Eso es poquísimo, es propio de un desierto. Para que nos hagamos una idea, en Madrid, que no es una ciudad en la que llueva mucho, vienen a caer aproximadamente cada año unos 500 litros por metro cuadrado, así que pues eso, 5 veces menos o 4 veces y media menos que en Madrid, y aquí ya digo que llueve bastante poco, así que imaginaros, lo raro es ver llover en Petra. Y eso sí, cae sobre estas rocas y esto significa que esas rocas se pueden trabajar y ese agua se puede conducir y almacenar. El macizo este del que os hablaba, que está al sur de Jordania, forma una serie de desfiladeros en su interior, de desfiladeros muy cerrados, como fracturas en la tierra, que permiten mantenerse a la sombra. El que haya ido a Petra lo sabe, porque además es el lugar donde mejor se está, especialmente en verano, y por lo tanto, si se meten los canales por ahí para llevar el agua, pues eso disminuye considerablemente la evaporación. Petra es, digamos que, un producto de estos tres elementos. Por un lado es ese macizo montañoso, por otro lado la disponibilidad de agua, no mucha, pero sí la suficiente como para poder una pequeña comunidad humana pueda sobrevivir, y por último la ubicación, el lugar del mapa donde está. La disponibilidad de agua no es muy grande, como ya os digo, pero los seres humanos, si algo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, es que conseguimos sacar muchísimo rendimiento a una gota. Así que aunque uno viaje ahora mismo a Petra y le parezca que allí es poco menos que imposible que nadie pueda sobrevivir, haría bien en viajar a otras partes del mundo donde con incluso menos agua pues se han desarrollado civilizaciones. No olvidéis que las grandes civilizaciones nacen en desiertos, cierto es, con ríos cerca, pero casi siempre en desiertos. Respecto a la ubicación, bueno, pues estaba en el lugar exacto y lo suficientemente protegida como para que un grupo humano nómada, no muy numeroso, pero sí lo suficientemente grande, de los muchos que vagaban por el desierto de Arabia, se asentase allí. Los primeros en convertir aquello en su hogar permanente fueron los edomitas del reino de Edom. Estos aparecen en la Biblia, bueno, los nabateos también. Estos, según parece, se asentaron los edomitas allí allá por el siglo VIII a.C. Pero los edomitas no fundaron Petra, al menos tal y como la conocemos. Ese privilegio le corresponde a los nabateos, un pueblo nómada llegado desde Arabia 2 siglos más tarde, en el siglo VI a.C., que desplazó a los edomitas. Al parecer los edomitas emigraron hacia lo que es el actual Israel y ellos se quedaron con esa zona. Y los nabateos se hicieron con el macizo montañoso y con todos sus alrededores. Los nabateos no eran grandes constructores, según parece, eran nómadas a fin de cuentas, mucho no necesitaban construir. Los nómadas, en esa zona del mundo sigue habiendo nómadas todavía, los beduinos esencialmente son nómadas, con una tienda con piel de oveja pues les bastaba para vivir. Pero vamos, no se les daba bien lo de construir, pero se les daba bien la cerámica. En aquellos desfiladeros se encontraron un lugar perfecto para defenderse, en el caso de que les atacasen, formado además por un tipo de roca que, como os decía antes, se llama arenisca. La arenisca es una roca sedimentaria formada por la agregación de granos de arena, bueno, de ahí le viene el nombre, lógicamente, arenisca. En inglés se llama sandstone, es decir, piedra de arena. Es un tipo de roca dura. Cualquiera que pueda tocar la arenisca la puede sentir dura. También es estable, pero relativamente fácil de trabajar. Por eso siempre se empleó, no solo en Petra, sino en otras partes del mundo, se ha empleado como material de construcción, también se ha esculpido en arenisca. Las características de este lugar, de estos desfiladeros, donde se asentó Petra, donde los nabateos fundaron Petra, ellos no la llamaban así, la llamaban Rakmu, eso de Petra se lo pusieron los griegos. Bien, en este caso, lo que vieron es que las características del terreno les permitían
No había mucho espacio para construir, pero sí les permitían excavar. Es decir, podían excavar casas, tumbas, templos, etcétera, todo lo que tuviesen, había incluso un teatro gigantesco, llegaron a excavar sin miedo dentro de la roca, sin miedo a que esas construcciones se les viniesen abajo, les colapsasen durante la excavación, que además durasen muchísimo tiempo. No han durado tanto tiempo que siguen en pie la mayor parte de ellas. Incluso han pasado terremotos, algunos graves, como el terremoto del año 363, el terremoto de Galilea, que hizo unos cuantos destrozos. Esto de poder excavar en esta piedra y poder hacer, por ejemplo, templos o poder hacer tumbas, les solucionaba parte del problema mismo de la oración, de tener un sitio donde adorar a sus dioses, también les solucionaba un problema de alojamiento. Pero claro, les faltaba proveerse de agua. Ninguna civilización humana ha podido prosperar si no tiene un acceso fácil y económico al agua. El agua es el elemento básico de la vida y en esa parte del mundo es muy escasa. Os he dicho que hoy está lloviendo en Petra aproximadamente unos 150 litros por metro cuadrado al año, que es muy poca agua, y en aquel entonces, pues quizá dependiendo de la época, quizá llovió un poco más en algunas épocas y un poco menos en otras, pero no ha cambiado tanto el clima desde el primer milenio antes de Cristo como para que pensemos que en aquel entonces el desierto de Jordania era un vergel, ni muchísimo menos, era un desierto como el que tenemos ahora. La cuestión es que si querían estar allí necesitaban proveerse de agua. Luego, ellos tampoco necesitaban mucha. Eran gente del desierto, no olvidemos, con poco agua que se conformaban. Pero vamos, algo necesitaban para sobrevivir. Y allí las lluvias, como ya digo, son escasas, son irregulares y a menudo, como sucede siempre en los desiertos y en los lugares donde llueve poco, son torrenciales. Esto sucede mucho en la costa del Mediterráneo. En España llueve poco, pero ni siquiera hay lluvias torrenciales. Por lo general, en cambio, en otras zonas de España sí que las hay. Es lo que se conoce en Valencia o en Murcia como la gota fría, que cae en un día todo lo que en otras partes de la península cae en un año. Pues en Petra pasa algo parecido, y es que de repente un día se les viene el cielo encima y cae todo el agua que tenía que haber caído en 6 meses. Así que se aprovecharon de que esta roca, la roca arenisca, es bastante impermeable, para excavar conducciones, excavar cisternas, hay muchísimas en Petra, para excavar pequeños embalses repartidos por toda la ciudad. No todos nos han llegado, pero sí que los arqueólogos han encontrado lugares donde pudo haber embalses. Es decir, ellos tomaban el agua de la lluvia o de algunos manantiales que encontraban, lo transportaban por galerías subterráneas, en otros casos ni siquiera eran subterráneas, estaban a la vista, pero trataban de esconderlas para que el agua bajo la roca, para que el sol no evaporase el agua, y luego la iban almacenando todo ese agua en aljibes provistos de un dique para evitar que se les escapase ir administrándola. Pero eran unos auténticos ingenieros los nabateos. Muchos arqueólogos han dedicado buena parte de su vida a investigar cómo lo habían hecho y tenían la pendiente exacta para desde el embalse hasta donde tenía que salir el agua, hasta la fuente, etcétera. Es decir, no muy distinto a lo que posteriormente hicieron los romanos por todo su imperio. Luego, esto se sumaba a su dominio de la cerámica, que eso ya lo traían antes de establecerse. Su dominio de la cerámica les permitió que estos acueductos fuesen más impermeables aún, gracias al dominio que tenían de ese material. Al parecer, y esto sí se ha encontrado, revestían las cañerías y los conductos de agua con una pasta especial con la que impedían que al pasar el agua se les filtrase ni siquiera una gota. Ese agua les servía, obviamente, para beber, que es para lo primero que necesitamos el agua, y también para regar pequeñas parcelas, en las que cultivaban cereales, cultivaban también frutales, cultivaban viñas. El cultivo de la vid se introdujo desde el Mediterráneo y después se llegó a convertir en tiempos del Imperio Romano en algo importante. Bien, aparte de eso, pastoreaban cabras, que es una actividad que no se ha detenido en esa zona del mundo. Quien vaya hoy a Petra, Petra hoy está deshabitada, es un sitio arqueológico, un lugar turístico, pero al lado hay un pueblito que se llama Vadimusa y allí se pueden encontrar todavía pastores de cabras, se pueden ver rebaños de cabras que, yo creo que todavía se ven, pero hasta la llegada del turismo, era cosa de 50 años, eran la base misma de la economía local, una economía local muy pobre y que daba de comer a muy poca gente. Hoy, en cambio, no es que eso esté superpoblado, pero el turismo sí que ha traído mucha prosperidad a toda esa zona de Jordania. Bien, la tierra, de cualquier manera, a pesar de todos los conductos de agua que hicieron, la tierra de aquel rincón no era especialmente rica. A ver,
Aquello no es el Valle del Nilo o el Valle del Éufrates. No había nada parecido a ese limo rico que venía de las montañas de Etiopía que fertilizaba todos los años el suelo de Egipto. Aquello es una tierra reseca, es una tierra rocosa, muy poco profunda y por lo tanto con una productividad muy baja, por mucha agua que le echasen encima. Así que los nabateos, que eran muy ingeniosos, y lo eran, de hecho, para llevar agua de un lado a otro, pues no podían levantar una ciudad tan majestuosa como la que vemos, como la que nos ha llegado hasta nuestros días, cultivando cebada en unas terrazas o criando cabras. Para hacer algo así, para hacer la maravilla que hoy está ante nuestros ojos, necesitaban algo más. Ese algo más podían ser dos cosas. Una, que se convertían en algo parecido en un imperio. Es decir, sometían militarmente a otros pueblos y les exigían tributos. Era una posibilidad, ya está, y esos tributos los repatriaban y construían una gran ciudad en un lugar desértico y al que se le podía sacar muy poca comida. Esa era una posibilidad. Aunque ellos eran pocos, por lo tanto construir un imperio desde un lugar tan humilde era complicado. La otra posibilidad era dedicarse al comercio. A ser posible, al comercio de bienes valiosos, que son los que siempre han dejado buenos márgenes operativos a los comerciantes. Los vendedores de especias o de joyería o de licores lo saben bien y por eso los mercaderes de este tipo de productos siempre suelen ser los mercaderes más ricos. No es casualidad. Es un comercio muy lucrativo el de estos productos hasta el día presente. Los bienes de lujo hoy dejan mucho más dinero que los bienes baratos. La ropa, por ejemplo, no es lo mismo comprar en un Zara que comprar en una boutique de marca. El mismo bolso, los mismos pantalones, bueno, no son los mismos exactamente, pero sirven para lo mismo, por lo menos. Puede ser que en la boutique de marca cuesten 10 o 12 veces más y por lo tanto pues el margen no puede ser que el coste de fabricación sea el mismo. En este caso se trataba de productos traídos de fuera, es decir, de importaciones muy valiosas. Ojo, traerse estos o fabricar, fabricar no porque ni siquiera lo fabricaban ellos, se limitaban a comprarlo y a distribuirlo. Muchas veces ni siquiera eso, a cobrar peaje a los que pasaban por ahí. Venían desde muy lejos. Y era un transporte arriesgado, estaba sometido pues a que bandidos les asaltasen, etc. Y eso hacía que en ciertos productos el precio se disparase. Para eso necesitas también saber dónde esconder el dinero y dónde esconderte tú mismo. Los desfiladeros de Petra son un lugar idóneo para esconder cualquier cosa. Bueno, tan idóneo que cuando cayó en el olvido, a finales del primer milenio, hicieron falta más de 1000 años para volver a descubrir eso de Petra. Pero vamos, no nos anticipemos y hagámonos la siguiente pregunta. ¿A qué se dedicaban esos nabateos de los siglos, no lo sé, 4, 5... Bueno, podemos ir un poquitín más adelante, incluso del siglo III, por ejemplo, incluso del siglo II. ¿A qué se dedicaban los fundadores de Petra? Pues en origen se dedicaban a lo que tenían un poquito a mano, es decir, a la agricultura y a la ganadería, básicamente a sobrevivir, sin mucho más, lo cual no les costaba mucho porque, como ya os he comentado, eran muy hábiles con las conducciones de agua y vivían en el interior de un laberinto rocoso, que era fácilmente defendible. Así que hasta era complicado que viniese una potencia extranjera y les sometiese. Estos primeros nabateos de Petra seguramente vivían en tiendas, es lo más probable, tiendas de estas de nómada, hechas de piel de oveja, o incluso en grutas. Pero carecían de recursos y, por supuesto, carecían de conocimientos para excavar lo que vemos hoy. Es decir, construcciones como el Tesoro, como el monasterio, como el Teatro Monumental, que en sus mejores tiempos llegó a tener capacidad para 8.000 espectadores, es decir, casi la mitad de la población de la ciudad. Todo eso, los primeros nabateos no podían construirlo. Ya digo, por dos razones, porque no tenían recursos para hacerlo y construir algo como el Tesoro, que veremos más adelante, es caro, bastante caro, y luego porque tampoco sabían hacerlo. El conocimiento es todavía más caro. Saber cavar una buena cueva y que no se te venga la cueva encima. No digamos ya si quieres ponerle fachadas como las que les terminaron poniendo. Los recursos les llegarían del comercio de productos orientales, especialmente del comercio de incienso. Los conocimientos les llegarían del Mediterráneo y del creciente fértil, es decir, una cosa trajo la otra y entre ambas hicieron posible no el nacimiento,
pero sí el nacimiento, no el nacimiento de Petra, pero sí el nacimiento de la Petra que tenemos, que ha llegado hasta nuestros días. Bien, vayamos con el comercio. Hoy el incienso, claro, os he dicho incienso como mercancía valiosa y muchos pensaréis, pues de valiosa no tiene nada, no es algo que cueste mucho dinero. Cualquiera de nosotros alguna vez hemos comprado alguna espiral de incienso o alguna barrita de incienso para ponerla en casa. Bueno, tampoco es cara la pimienta o no es cara la canela. Y en tiempos, la Edad Media, incluso más tarde, alcanzaban precios astronómicos en Europa. Bueno, en el mundo antiguo también alcanzaba precios astronómicos. Se pagaba muy bien ambas cosas. El incienso no es propiamente una materia prima, lo que le llamamos así. Esto es incienso, no se obtiene de la naturaleza, no se recoge, como si se recoge la pimienta en un árbol que hay en la costa de Malabar en la India, o la canela, que es una corteza. No, en absoluto, no hay ningún árbol del incienso. El incienso es un preparado de varias resinas y con aceites que al quemarse, y creo que todos hemos quemado alguna vez incienso, desprende un aroma muy agradable al olfato. Si queremos aromatizar algo, automáticamente no tenemos más que encender una barrita de incienso y aquello empezará a oler pues estupendamente bien. El incienso en el pasado se usaba para lo mismo. Se usaba para aromatizar estancias de todo tipo y también para actos religiosos, exactamente lo mismo que hoy. Muchas veces, si pones incienso, puede ser que incluso llegue a olerte a iglesia. Hoy las iglesias se incensan menos que en el pasado, pero todavía se sigue haciendo. Vamos, que en este tema no ha cambiado mucho la cosa. La diferencia es que ahora tenemos infinidad de ambientadores y además lo que se lleva en nuestra época no es tanto el ambientar como lo que, al menos en España, llamamos olor a limpio. Lo habréis oído muchas veces, ¿no? Esto está muy bien porque huele a limpio. Después de limpiar la casa, ¿a qué huele la casa? A limpio, no huele a nada más. Claro, ese olor a limpio era un olor relativamente extraño para nuestros antepasados. La civilización olía mal. La civilización nuestra tiene una serie de olores químicos que probablemente a nuestros antepasados les sorprenderían. El olor, por ejemplo, que despide un automóvil al circular, el olor que produce un motor eléctrico, por ejemplo, los olores químicos de nuestros limpiadores, a un hombre de hace 2000 años, bueno, de hace 200 le extrañarían. En cambio, su mundo a nosotros nos olería fatal, no lo soportaríamos. No tenemos una pituitaria preparada para el mundo del año 1600 o del año 1000 antes de Cristo. Es decir, el mundo había que ambientarlo, por lo menos la civilización había que ambientarla. Y ahí es donde entra el incienso, de ahí que fuese tan valorado. Al margen del hecho mismo de que se utilizaba en prácticamente todas las religiones con fines de ofrenda, con la idea de aromatizar los templos, etc. Bien, ese incienso no se producía en la cuenca del Mediterráneo. Ese incienso llegaba de lo que es hoy en día Yemen, más o menos, Yemen y Omán, del sur de Arabia, del sur de la península arábiga, y recorría toda la península a lomos de caravanas. Esas mismas caravanas aprovechaban el viaje y ya de paso transportaban otro tipo de productos valiosos y muy demandados, como podía ser la pimienta de la India, la seda que les llegaba desde Extremo Oriente, y otra sustancia aromática llamada mirra que proviene de la corteza de un árbol. En el caso del incienso también hay un árbol que es, digamos, el principal, pero vamos, que el incienso no se puede preparar si no se hace antes toda esa mezcla de resinas y de aceites. En el caso de la mirra viene directamente de un árbol. A los griegos, a los romanos, a los egipcios, a los asirios, a los israelitas, a todos los pueblos de la antigüedad les encantaba el incienso y la mirra. Vamos, que no es en absoluto casual que al niño Jesús en el pesebre en Belén los Reyes Magos le llevasen oro, incienso y mirra. Cuando yo era niño, recuerdo bien que leí aquello, me lo contaban, ¿no? Que le habían llevado al niño Jesús oro, incienso y mirra y me extrañaba. Vale, me parecía bien el primer regalo, el oro es valioso, pero los otros dos, bueno, ¿quién iba a querer incienso como regalo de Navidad o al nacer? No parece un regalo muy atractivo. Y respecto a la mirra, yo de niño no sabía ni que existía. Por lo que digo, porque yo ya he nacido en un mundo y me he criado en un mundo en el que lo que se lleva es el olor a limpio. Pero en el Belén del siglo I, la mirra era un gran regalo. Pues bien, en mitad de ese comercio de
incienso, de mirra, en parte de especies, en parte de seda, justo en medio de esa ruta, que se le conoce como la ruta del incienso, se encontraba Petra y sus reyes, los reyes nabateos, que si bien no monopolizaban del todo la ruta, sí al menos la controlaban y participaban de sus beneficios. En Petra la ruta del incienso llegaba y se bifurcaba. Unas caravanas iban hacia el Mediterráneo y la costa del actual Israel, y luego también al delta del Nilo, por supuesto, y otras se dirigían hacia Damasco y la parte alta de los valles del Tigris y del Éufrates, ya para penetrar directamente en Mesopotamia. Los comerciantes se detenían en Petra, comerciantes llegados de todas partes. Muchos eran del sur de Arabia, otros provenían del norte, otros, quién sabe, provendrían de Extremo Oriente. La cuestión es que por allí pasaba gente de distintas partes del mundo. Y aparte de hacer gasto en la ciudad, intercambiaban mercancías entre ellos y pagaban los correspondientes peajes para parar en la ciudad y para poder atravesar el territorio controlado por los nabateos. Es decir, que habían puesto algo así como una aduana. Todo el que quiera pasar por aquí pues tiene que pagar un tanto, y ese tanto, una buena parte se la queda el rey. Estamos hablando del siglo I a.C., cuando la economía del Mediterráneo oriental ya está totalmente monetizada, es decir, ya se paga moneda. Esto os lo contaba en aquella contrahistoria que hice hace ya tiempos sobre la historia de la moneda, y os explicaba cómo se fue monetizando el Mediterráneo entre los siglos, aproximadamente el siglo IV y el siglo I a.C., y para entonces ya todos los grandes intercambios, por supuesto, se hacían en moneda de oro, en moneda de plata. El dinero en metálico tenía muchas ventajas. Facilitaba bastante las transacciones y permitía comprar rápidamente cualquier cosa. Es una de las ventajas del dinero en metálico. Es decir, no tienes que recurrir al trueque. De si no hay problema de doble necesidad. Yo tengo una vaca y quiero, no lo sé, comprar un barco, pues tengo que encontrar a alguien que esté dispuesto a cambiar ese barco por mi vaca. Mientras que con el dinero encontramos una medida de valor que es completamente neutra. Así que si tienes dinero en la mano, puedes comprar comida, puedes comprar armas, puedes comprar voluntades, es decir, puedes comprar conocimientos, que es lo que terminaría haciendo posible la Petra que hoy conocemos. Os decía que les faltaban dos cosas, recursos y conocimientos. Los recursos se los puso la ruta del incienso, y los conocimientos lo que pudieron comprar fuera de Petra para que les adecentasen la ciudad, se la hiciesen crecer, les excavasen unos templos o tumbas que son auténticamente maravillosos. Y eso, evidentemente, un siglo antes de participar en un negocio tan lucrativo como el del incienso, no hubieran podido permitírselo. Esa Petra se empezó a construir en el siglo I a.C., como os decía. Y la verdad es que no hay que hacer mucho esfuerzo para saberlo, ya que el estilo arquitectónico de sus principales edificios, se podría decir edificios o cuevas, porque la verdad es que también hay edificios en Petra, aparte de cuevas, aunque lo más famoso son las cuevas, son estas grutas, pero bueno, llamémoslos edificios, desde luego desde fuera lo parecen, aunque sea solo por su fachada. Os estoy mostrando sus dos edificios más famosos. Por un lado está el Tesoro y por otro lado está el monasterio, que se conoce también como el Deir, que significa monasterio. Los estáis viendo ahora mismo, los tenéis en pantalla. El más famoso de la ciudad es el Tesoro, con diferencia. Es de hecho la clásica imagen de postal de Petra. Cuando alguien nos habla de Petra, automáticamente pensamos en el Tesoro. Se excavó en el siglo I a.C., digo se excavó porque es que literalmente se excavó en tiempos del rey nabateo Aretas III, y la verdad es que no se sabe muy bien si se trataba de un templo o de una tumba real. Eso es lo cierto. Cuando entraron allí ya, siglos más tarde, no había ningún documento ni ninguna inscripción, que al menos ninguna inscripción que nos dijese cuál era el uso que tenía. Os preguntaréis por qué se le conoce a esta gruta, ¿por qué se la conoce como tesoro? Bien, pues se la conoce así porque los beduinos de la zona extendieron la especie de que en su interior había un hazne, es decir, un tesoro. Hazne significa tesoro en árabe, y de ahí ya se quedó como el tesoro. La fachada tiene 40 metros de altura y su estilo es genuinamente helenístico, con algunos elementos nabateos. Los nabateos arquitectónicamente hablando, mezclaron elementos traídos de Mesopotamia con otros que tomaron del mundo helenístico, que en aquel entonces, en el siglo I a.C., era el predominante. Podemos ver que tiene columnas de orden corintio y un frontón partido arriba, el de la
la parte inferior no está partido, lo que lleva a pensar que lo hicieron arquitectos llegados de Grecia o tal vez de Egipto, que Aretas III pagó con el dinero obtenido del comercio de incienso y de especias. Una de las preguntas que los arqueólogos llevan años haciéndose, pues tranquilamente 200 años o casi, desde que se redescubrió aquello, es cómo lo construyeron. Si lo hicieron de arriba abajo o lo hicieron de abajo arriba. A los lados de la fachada se ven unas incisiones en la roca que supuestamente, esto es lo primero que se pensó, servían para anclar los andamios. Pero hay arqueólogos que creen que no se hizo así, que se construyó desde arriba y los canteros fueron descendiendo, dando forma a la fachada. Esto incluso han llegado algunos a hacer una falsa fachada nabatea, tallándola ellos mismos para demostrar que su teoría es la correcta. La verdad es que no lo sabemos porque no lo dejaron por escrito. Y bueno, si lo hicieron, que tal vez lo hicieron, esas fuentes no nos han llegado, se han perdido por el camino y por lo tanto tenemos que imaginárnoslo. Ambas hipótesis son igualmente válidas y ya es en función de la que quiera creer cada uno. El otro edificio del que os hablaba antes lo tenemos ahora mismo en imagen. Estas imágenes, no hace falta que os lo recuerden, las estáis viendo en YouTube en este momento, pero como en otras contrahistorias las tenéis disponibles. Si estáis escuchando este programa a través de iVoox, están disponibles en la sección de comunidad dentro de la aplicación. Si estáis con el teléfono, por ejemplo, en la web lo mismo, vais a comunidad y veréis las imágenes ahí por si queréis echarle un vistazo. Esto es un programa de radio, pero un programa de radio moderno, de nuestro tiempo, y por lo tanto tiene esta ventaja de poderlo audiovisualizar, aunque sea un poquito. Podéis perfectamente no verlas si no lo deseáis y si os basta con mi explicación, pero bueno, si las queréis ver lo tenéis ahora mismo. Es este el monasterio, el Deir. Deir significa monasterio en árabe. Este se levantó sobre una gran roca, no tanto como a las afueras, pero sí no en el mismo centro, no está en la calle de las fachadas, que es donde está el tesoro, más a las afueras de la ciudad. Es más alto que el tesoro, tiene 48 metros de altura, la fachada por lo menos, y casi el doble de ancho que el tesoro, tiene 47 metros frente al otro que tiene 28. Y el estilo, como vemos, es muy parecido, aunque fue edificado algo más tarde, tiempos del rey Obodas I. Como nos sucede con el tesoro, no sabemos muy bien para qué servía. Es decir, si era una tumba o si era un templo. Podría haberse utilizado de ambas cosas. Como tumba hubiera sido una tumba grande, pero bueno, tumbas más grandes se han visto por esa zona, así que no sería extraño. Podría haber sido también perfectamente un templo. Os preguntaréis por qué se llama monasterio. Al igual que lo del tesoro, os contaba que los beduinos habían extendido esa especie de que era un jazné, de que había un jazné que habían escondido, unos piratas allí, que estaba enterrado y que había que encontrarlo. En este caso, el monasterio fue utilizado en la época bizantina. Lo sabemos por unas cruces que hay grabadas en piedra. Estas cruces le dieron el nombre actual. Pero vamos, poco más se sabe porque su interior, que es una gran estancia cuadrada con un ábside, también cuadrado, estaba completamente vacía cuando se vio por primera vez y por lo tanto pues no tenemos más datos. Es una pena que no sepamos más, pero los nabateos, que contaban con alfabeto propio, era un alfabeto parecido al arameo, está muy cerquita, escribían sobre pieles de oveja, también sobre papiros, y ambos se han perdido. Tanto el papiro como la piel de oveja, el pergamino en este caso, es materia orgánica y por lo tanto pues su duración está muy limitada en el tiempo. Un papiro que no esté debidamente conservado dura no más allá y en el mejor de los casos 200 años. Y un pergamino pues les sucede 3/4 partes de lo mismo. Así que o han quedado en un lugar completamente con cero humedad, con muy poco oxígeno, una cosa así, o si no es muy muy extraño encontrar un papiro del siglo I a.C. Cuando se encuentran papiros antiguos en Egipto, pues los arqueólogos y los historiadores pegan saltos de alegría porque la cantidad de información que suele ir dentro de esos papiros es muy grande. El mundo antiguo, aunque nosotros pensemos que se comunicaban con tablas de piedra, no, se comunicaban en papiro, básicamente, y en pergamino. El pergamino viene de Pérgamo, de la actual Turquía, pero esos dos soportes, la mayor parte de ellos, como son orgánicos, pues se han perdido. Bien, de los nabateos casi todo estaría escrito ahí, de ahí que nos ha llegado. Lo que sabemos de ellos, aparte de algunas inscripciones en piedra y, bueno, lo que nos han dejado sin escribir, pero con sus propios edificios, lo sabemos a través de
de los vecinos, básicamente de los griegos y de los romanos, que estaban en contacto con ellos, y sí nos ha llegado algo más de información. Información en griego, información en latín. Eso nos ha permitido, por ejemplo, conocer su religión, que aunque lo parezca no era la misma que la de los pueblos vecinos. Eso era muy común. La idea esta de que esto también tenemos el mismo problema de nuestra época, ¿no? Que las religiones son muy grandes. Entonces hay muchos cristianos, bueno, hasta incluso dentro del cristianismo hay muchos católicos, muchos protestantes, muchos ortodoxos. Son grandes grupos religiosos que ocupan varios países. En el mundo antiguo no era así, había un montón de religiones. Un grupo humano, por pequeño que fuese, ya tenía su propia religión con su propio panteón. En el caso de los nabateos, así era, tenían su propio panteón, que iban enriqueciendo, eso sí, con la adición de monarcas, a los que deificaban, según parece. Algo nada extraño, ¿eh? No penséis que los nabateos eran raros por esto. Era muy común en la antigüedad. Los romanos también deificaban a sus emperadores y construían templos, etc. Así que esto no les hacía nada especial. Uno de los dioses de los nabateos se llamaba Kos, y era algo así como el dios padre de todos los demás. Algunos estudiosos han querido ver en este dios, en el dios Kos, el origen del Alá islámico. Al parecer el tal Kos ni siquiera era original suyo, que es lo mejor de todo. Lo habían tomado según las últimas investigaciones de los antiguos edomitas, y luego al llegar ellos pues lo adaptaron como propio. Otra cosa que hacían mucho los pueblos antiguos. Esto además tendría cierto sentido, porque los antiguos se intercambiaban los dioses con gran facilidad. No hay más que ver el intercambio de dioses tan fluido y fructífero que hubo entre romanos y griegos. Les gustaba el dios del vecino y se lo apropiaban. Esto lo incorporaban rápidamente a su propio panteón, o directamente adoptaban los dioses de un pueblo derrotado, por ejemplo. En el tesoro, por ejemplo, es un caso, hay dos relieves, muy mal conservados, por cierto, que se cree que representan a Castor y Pólux. Son los dioscuros, vamos, que pertenecen a la mitología griega. Castor y Pólux eran los hijos de Zeus y de Leda, que era la hija del rey de Etolia. La mitología griega cuenta que Zeus se encaprichó con la joven Leda, de la misma manera que se había encaprichado con Europa, que era la hija del rey de Tiro. Se iba encaprichando de humanas Zeus, para que veáis la cantidad de elementos humanos que metían los griegos en su mitología. Elementos humanos luego mezclados con elementos fantásticos. Pero bueno, en este caso no se transformó en toro como para seducir a Europa. Para seducir a Leda se transformó en cisne. La sedujo y la dejó embarazada. Pero Leda no parió a sus hijos por el método convencional en los mamíferos, sino que puso dos huevos de los que nacieron Castor y Pólux, que siguiendo el guión mitológico no serían gemelos. Es decir, se habla siempre de los gemelos Castor y Pólux. No, serían mellizos, porque nacieron de distintos huevos, es decir, de dos óvulos diferentes. Pero bueno, esto es un caso de mitología griega, dejémoslo al lado. Los nabateos quizá lo conocían, seguramente no lo sabemos. El hecho es que los tenían en la fachada del principal templo o tumba de su ciudad, y no parecía molestarles lo más mínimo, así que es posible que adoptasen parte del panteón griego. Sus contactos con el mundo helenístico debieron ser muy fluidos, no solo en términos religiosos, tanto contactos pacíficos, los religiosos obviamente, en este caso adoptar un dios extranjero o apropiárselo es un contacto pacífico, como los menos pacíficos. Sabemos que en el siglo IV a.C., Antígono, que era uno de los generales de Alejandro Magno, los diádocos, los sucesores, es lo que significa diádoco, bueno, junto a Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco, ya os los digo de memoria, esto cualquiera que haya pasado por la Facultad de Historia se los conoce de memoria. Bueno, pues uno de los diádocos, Antígono, intentó conquistar Petra, pero fracasó miserablemente. En aquel entonces la ciudad no era tan rica como terminaría siendo, y aquellos desfiladeros son una trampa mortal para cualquier ejército, por lo que este hombre, Antígono, pues decidió dejarlo de lado. Tampoco interesaba demasiado y no se habían convertido en aquel momento, en el siglo IV, todavía en un punto central dentro del comercio de incienso y de especias. Petra se le llamó así en aquel entonces. Ya digo, como os decía antes, se le llamó así por parte de los griegos. Petra significa roca en griego. Los nabateos la llamaban, como os decía antes, Racmu. Bien, Petra mantuvo su independencia y pudo prosperar durante varios siglos, por lo que se mantuvo a su aire con sus propios reyes,
Pero lo que no consiguió Antígono sí lo consiguieron los emperadores romanos. Entre medias se habían enriquecido y se habían enriquecido mucho. Y eso a los romanos no les pasó desapercibido. Los romanos habían llegado a esa zona del mundo mucho antes, en el siglo I a.C., y eran vecinos del reino de los nabateos y tenían muchos contactos con ellos. Pero vamos, en el siglo II, siglo I después de Cristo ya, y en el siglo II no había nada en el mundo mediterráneo que se les resistiese. Sí que en el año 106 estaba reinando Trajano en aquel momento, el gobernador de Siria se llamaba Aulio Cornelio Palma. Pues bien, Trajano encargó a Aulio Cornelio Palma, le encargó conquistar el reino de los nabateos y poner fin a aquella excepción. En aquel momento el Imperio Romano se encontraba en la cumbre de su poder, y una de las cosas que peor llevaban en Roma era la cantidad de oro y de plata que salía del imperio para adquirir productos de lujo orientales, productos como la seda o las especias o el propio incienso. Hay un montón de textos latinos de la época en los que se quejan amargamente de lo que cuesta que las romanas ricas se puedan vestir de seda o que los romanos ricos puedan condimentar sus guisos con pimienta. Y esto era un drama. Somos un pueblo decadente porque se nos escapa toda la riqueza del imperio para este tipo de cosas, desde gastos suntuarios. Bien, Roma no podía llegar hasta las fuentes, ni de la seda, ni de la pimienta, es decir, no podía llegar hasta la China o hasta la India, pero sí tenía al alcance de su mano el reino de Petra, que era un simple intermediario, un centro de distribución, como os comentaba antes. Bastante rico, por cierto, pero un centro de distribución. Así que Cornelio Palma esperó a que falleciese el rey de los nabateos de aquel entonces, que era un tal Rabel II, y se echó sobre la ciudad. Y la conquistó sin problemas, sin apenas resistencia. Los nabateos del año 106 se ve que no eran tan bravos como los del 312 a.C., cuando Antígono había tratado sin éxito de hacerse con la ciudad. La verdad es que había pasado bastante tiempo. De Antígono a Trajano pasan 4 siglos, aunque nos parezcan muy parecidos. Les veamos, claro, los vemos desde lejos y vemos a los romanos y a los generales de Alejandro Magno, a los emperadores romanos y a los generales de Alejandro Magno, como si hubiesen sido coetáneos, y no lo son de ninguna manera. La distancia histórica entre Trajano y Alejandro Magno es la misma que hay entre, qué sé yo, Felipe VI y Felipe III de principio, en la época del Imperio Español. Ha pasado exactamente lo mismo, 400 años. Bueno, la verdad es que esos 400 años en Petra habían pasado muchas cosas. Los nabateos ya no eran una tribu de nómadas que pastoreaban cabras entre los riscos, sino un refinado reino oriental, enriquecido por el comercio y cuyos contactos con Grecia y Roma los habían civilizado mucho. No es aventurado suponer que en la Petra del año 100 el griego fuese una lengua ya bastante hablada, es decir, que cualquiera que llegase allí hablando griego le iban a entender mucho, y que la relación con el Imperio Romano fuese tan común que los propios habitantes de Petra se considerasen parte del Imperio Romano aun sin formar parte de él hasta ese momento. Esa probablemente fue la razón por la que la ciudad cambió de amo sin apenas resistencia. En principio, a Petra el dominio romano le sentó bien, muy bien de hecho. El comercio se mantuvo e incluso creció. Los romanos construyeron una calzada, la Vía Traiana Nova, que iba de Palmira, en Siria, en el norte, hasta las costas del Golfo de Acaba, pasando por Petra. De hecho, Petra pillaba justo en mitad de la Vía Traiana Nova. Esta vía facilitaba el comercio, lo hacía todavía más fluido, tanto el que llegaba por tierra, esas caravanas que partían de Yemen, como el que lo hacía por mar. Los romanos dejaron de construir grandes templos rupestres, como los que se habían construido antes, lo cual ha dado lugar a pensar que aquello eran tumbas y no templos, es decir, que los reyes nabateos se enterraban ahí. Por lo tanto, los romanos, que ya eran simples gobernadores de la ciudad y no reyes, pues dejaron de hacerlo, aunque sí levantaron otro tipo de edificios. Y la ciudad se extendió bastante, más allá de los desfiladeros. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque ya no había nada que temer. Aquello era el Imperio Romano, y Petra era la capital de una provincia, la provincia de Arabia Pétrea, que contaba hasta con legión propia, custodiando la frontera. Esta legión era la legión tercera cirenaica, que Trajano estacionó en Bastra, al norte de Petra, y que ahí permanecería durante 3 siglos más. De tiempos de Roma nos ha llegado, por ejemplo, más cosas, pero lo más grande es el teatro, que es una auténtica maravilla. Está excavado en la roca, al menos la cavea. La escena, lógicamente, no la excavaron en la roca, la escena la construyeron. Antes de la llegada de los romanos, Petra ya tenía teatro,
lo había mandado excavar el rey Aretas IV en torno al año 20 de nuestra era, pero era mucho más pequeño del que vemos actualmente. Los romanos lo agrandaron considerablemente hasta dotarlo de unas 8.000 localidades, algo más de 8.000 localidades. Es un teatro fantástico, digno de ser visto. Bueno, tan digno de ser visto que os lo estoy mostrando en este preciso instante. Veis una fotografía que he encontrado en el que se ve muy bien porque se le ve desde arriba, desde la roca que está enfrente, y se puede ver exactamente la obra que hicieron de excavación. Como un macizo entero lo excavaron, hicieron un semicírculo perfecto con la escena. La escena es lo único que está en ruinas, se ven 4 columnas, pero la parte de la cavea, ¿no?, está perfecta. Eso sí, veréis que también tiene túneles, tiene sus escaleras de acceso. La verdad es que se conserva muy muy bien. Tiene, y viéndolo, no hace falta que os lo expliquen, tiene una acústica espectacular. Está a la entrada del desfiladero principal, de esa que os comentaba antes, la calle de las fachadas, donde se encuentra el tesoro. La presencia del teatro en un lugar tan céntrico viene a confirmarnos que, en el cambio de milenio, Petra ya era una ciudad muy helenizada, la que se representaban tragedias griegas. Si en una ciudad de unos 20.000 habitantes y tenía un teatro de 8.000, significa, y no se hacía el teatro para que se quedase vacío, significa que los petrenses o los habitantes de Petra eran aficionados al teatro. Vamos, que los romanos cuando llegan allí se encuentran algo familiar. No se encuentran un remoto reino del desierto oriental que vive en coordenadas culturales e intelectuales distintas a las suyas, en absoluto. Trajano nunca llegó a visitar Petra, pero sí lo hizo su sucesor, que era Adriano, en el año 130, es decir, 25 años después de que Cornelio Palma la conquistase. Le debió gustar mucho a Adriano Petra porque ordenó que le cambiasen el nombre y le pusiesen Adriana Petrea. Lo sabemos porque acuñaron monedas con esa leyenda. En Petrea, por cierto, se acuñaban monedas desde el principio, es decir, que tenía ceca propia. Durante todo el siglo II, Petra, y el tercero incluso, siguió siendo un enclave importante. Pero justo en esa época fue cuando su estrella empezó a declinar. No es que los habitantes de Petra hubiesen perdido sus habilidades, que en absoluto los mantuvieron, y vemos que, por ejemplo, la ampliación del teatro u otros edificios que se levantaron durante los siglos II y III demuestra que seguían siendo un pueblo muy bien formado y muy culto. Sino que el problema vino de otro lado. El problema vino de que poco a poco la ciudad fue dejando de ser estratégica. Como vimos antes, Petra le debía buena parte de su éxito a su ubicación geográfica, como punto de distribución de especias e incienso. Petra no se podía mover de sitio porque ninguna ciudad se puede mover de sitio, pero la ruta del incienso sí que se puede mover de sitio, como todas las rutas. Podía, por ejemplo, evitar la ciudad si los mercaderes cargaban las mercancías en Yemen y las transportaban directamente por el Mar Rojo hasta Egipto y las descargaban allí, sin necesidad de pasar por la Arabia Pétrea. Luego había otro problema. Y este problema añadido era muy serio. Los romanos no solo tenían esa ciudad en esta zona del imperio, tenían varias ciudades, todas importantes, ciudades de gran tamaño, en su frontera oriental. Y estas ciudades competían entre ellas. La competencia entre ciudades no es una cosa de ahora. Se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Hoy siempre decimos Madrid compite con Barcelona y Londres con París y tal. Sí, en aquel entonces las ciudades también competían entre ellas. Sobre todo ciudades que se dedican casi a lo mismo. Al norte de Petra se extendía la Decápolis, por ejemplo. Un conjunto de ciudades, lo dice la palabra, Decápolis, de cierto tamaño, que se encontraban como Petra al borde del desierto arábigo. De estas 10 ciudades, hoy hay 2 que siguen siendo importantísimas. Una es Filadelfia, aunque por ese nombre no sonará, hoy se llama Amán y es la capital de Jordania, y la otra es Damasco, que se llamaba igual, es la capital de Siria. Entre ambas, entre Amán y, mejor dicho, Filadelfia y Damasco, se encontraba Gerasa, que hoy está en ruinas, está dentro del territorio jordano, eso sí, pero que llegó a ser realmente grande. Bueno, no hay más que ver las ruinas de Gerasa, que son una auténtica maravilla. Tiene un arco, una maravilla, que lo construyó Adriano, tiene un circo, tiene 2 teatros, uno tiene un foro con forma ovalada, tiene 2 templos de grandes proporciones, una avenida columnada que ya solo entrar ahí y pasear por ahí es una auténtica delicia. Gerasa competía con Petra.
y en algunos aspectos estaba mejor comunicada y disponía de mejor acceso a la costa del Mediterráneo. Pero aún así, aun con competencia, Petra siguió existiendo y manteniendo gran actividad comercial, hasta que se produjo un gran desastre a mediados del siglo IV. Esto fue en el año 363, como os decía antes. El sismo tuvo su epicentro en Galilea. Galilea está mucho más al norte, pero afectó a Petra de un modo muy trágico, porque varios de sus edificios se vinieron abajo, y no solo eso, el gran drama no fue que se viniese un edificio abajo, sino que una buena parte del sistema de conducción de agua quedó completamente destruido. La Petra del siglo IV carecía del dinamismo que había tenido en otros tiempos. Si esto hubiese sucedido en lugar del año 363, hubiese sucedido en el año 163, pues probablemente lo hubieran reconstruido. Pero ya para aquel entonces no había ni recursos ni población suficiente para reconstruirla. Roma además ya no era tan poderosa y se estaba encogiendo poco a poco. Durante siglos los romanos habían contenido a los partos en su frontera este. En el siglo IV los partos habían desaparecido y eran los persas sasánidas los que empujaban desde el este. Roma además tenía que hacer frente a problemas mucho mayores en las fronteras europeas, especialmente la del Danubio. Los godos estaban entrando en el imperio y no siempre venían con intenciones pacíficas. Solo 15 años después del terremoto de Petra, en el año 378, las tropas del emperador Valentes sucumbieron en Adrianópolis ante un combinado de godos, de alanos y de hunos. La provincia de Arabia Pétrea les gustaría mucho, pero no dejaba de ser una provincia remota y marginal. No contaba además con su gran ventaja comercial y estaba sometida a la maldición de la frontera. A lo largo del siglo V el Imperio Romano se fue debilitando y en Oriente se transformó en lo que hoy conocemos como el Imperio Bizantino. Los emperadores de Bizancio reorganizaron su parte del imperio y no se olvidaron de Petra. Todo lo contrario, la convirtieron en la capital de la provincia bizantina de Palestina Salutaris. Para entonces el cristianismo ya había entrado de lleno en la región. Petra se habían olvidado de Kos, se habían olvidado también de Castor y Pólux y se habían hecho todos cristianos. Petra era entonces ya una ciudad decadente, ni sombra de lo que había sido 5 siglos antes, pero aún se mantenía con vida. Fue entonces cuando se levantan y se excavan algunos edificios, básicamente iglesias. Son las últimas construcciones históricas de Petra. Aquello ya fue el canto del cisne de una ciudad milenaria. A principios del siglo VII la ciudad cayó en manos de los sasánidas y ya poco después, en el año 636, en manos de los musulmanes. La ciudad fue poco a poco dejándose de lado y sus habitantes se marcharon. Había perdido la razón de ser. No es que se fuesen porque les dejase de gustar Petra, es que ya no tenía sentido. Petra había tenido sentido como intermediario entre Oriente y la costa del Mediterráneo, en tiempos de los nabateos, por ejemplo. También como parte del Imperio Romano, sirviendo como puerta hacia Oriente. Pero simplemente no servía para nada si formaba parte de un imperio oriental, como el de los sasánidas o como el del califato ortodoxo, que siguió a la muerte de Mahoma. La ciudad quedó, por lo tanto, despoblada y todo lo más que sabemos es que en el siglo XII, es decir, mucho tiempo después, coincidiendo con las cruzadas, se construyó alguna fortaleza en la zona para proteger el reino de Jerusalén. Pero ese reino duró poquito, cayó 2 veces, la primera vez fue la más grave. Jerusalén cayó por primera vez en el año 1187, os lo contaba hace tiempo en la historia las 2 contras que hice sobre las cruzadas, y aquello obligó a abandonar esta fortaleza. Bien, aquellos cruzados, no sabemos quiénes fueron los últimos occidentales en ver con sus propios ojos las ruinas de Petra en más de 600 años. La ciudad fue completamente olvidada, aunque claro, seguía ahí, pero entre que está en el desierto y medio escondida, pues solo sabían de su existencia los pastores árabes de las cercanías, gente que rara vez se alejaba más de 20 kilómetros de su pueblo y por lo tanto difícilmente podían transmitir al mundo lo que había en aquellos desfiladeros, que era una auténtica joya. Aquellos pastores que iban con sus cabras, que no se alejaban mucho y por lo tanto tampoco es que hubiera viajeros de otras partes, y es un lugar medio escondido. Petra se sumió entonces en un sueño de varios siglos, lo que contribuyó a que la ciudad nos llegase bien conservada. De haber seguido habitada hasta el día presente, pues tendríamos Petra, pero no sería como es hoy, quedaría algo.
otras partes habrían sido modificadas. Algo parecido a lo que pasó con Gerasa, por ejemplo, o con Leptis Magna en Libia, o con Palmira en Siria. El desierto es un gran aliado de los arqueólogos. No sé si, por ejemplo, Tarragona o Málaga en España estuviesen en un desierto y se hubiesen quedado despobladas en el siglo V, pues hoy tendríamos unas ruinas romanas semi-intactas. Tendríamos la ciudad de Tarraco, por ejemplo, no sé si en perfecto estado, pero casi. Eso sí, claro, no tendríamos ni Málaga ni Tarragona. Y yo, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Entre las ruinas y una ciudad estupenda como la Málaga actual o la Tarragona actual, pues me quedo con las ciudades de nuestros días. Bien, el hecho es que durante 6 siglos nadie en Occidente supo nada de Petra, aunque algunas fuentes hablaban de ella. Unas fuentes que habían quedado de aquella época hablaban de ella, de una ciudad llamada Petra, que estaba en Arabia. Algunas de manera muy directa incluso, como una diócesis ortodoxa de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén que tenía su sede en Al-Karak. Esto está al norte de Petra, junto al Mar Muerto. Y esta diócesis no se llamaba diócesis de Al-Karak, sino diócesis de Petra. Eso daba que pensar. Claro, ¿y si la Petra de la que hablaban las fuentes grecorromanas existía de verdad? Así que algunos europeos, ya después del Renacimiento, se pusieron a buscarla. Uno de ellos fue un alemán, más que después del Renacimiento, ya entrado el siglo XVIII. Pues un alemán llamado Ulrich Jasper Setzen, en 1810 salió del Cairo en su búsqueda y murió envenenado por sus guías. En esos momentos se dirigía hacia Siria un joven suizo, de Basilea, hijo de un rico comerciante de seda, se llamaba este tipo Johann Ludwig Burckhardt, que había estudiado en la Universidad de Cambridge. Su barco hizo escala en Malta y allí se enteró de lo que le había pasado a Setzen, así que al llegar a Siria decidió vestirse como los locales y hablar en árabe, lengua que había aprendido en Cambridge. Se estableció en Alepo y una vez allí aprendió bien los dialectos locales, estudió bien los mapas de la región, las costumbres y decidió hacerse pasar por un árabe pobre que viajaba de pueblo en pueblo, pues casi mendigando. Hizo así 3 viajes por Siria y Palestina y vio que funcionaba, que nadie le reconocía y nadie le confundía con un europeo. Y por lo tanto nadie le robaba ni acababa con su vida. Así que en el año 1812 decidió viajar de Alepo al Cairo por tierra. En ese viaje iba hablando con la población local. Ya digo que este hombre, Burckhardt, hablaba muy bien árabe, iba hablando por las aldeas con la gente y ahí es donde consiguió la pista para encontrar Petra, cosa que hizo el día 22 de agosto del año 1812. Lo dejó todo perfectamente anotado y luego prosiguió su camino hacia el Cairo. Le dio tiempo, todavía vivió unos cuantos años, le dio tiempo a recorrer el Valle del Nilo hasta Usimbel, a penetrar en Arabia, a conocer toda esa región bastante bien. Todo lo fue apuntando y enviando sus descubrimientos a Europa en cartas. Él ya no volvería a Europa nunca más, tampoco volvería a Petra. Murió en el año 1817 en el Cairo de disentería. Era muy joven, tenía solo 32 años. Pero sus cartas y sus relaciones de viaje ya estaban en Europa, así que muchos fueron los que planearon viajes a Oriente, para confirmar el descubrimiento de Burckhardt. En el año 1828, es decir, habían pasado 11 años después de su muerte, 2 franceses, Léon de Laborde y Louis Maurice Linand, alcanzaron Petra, siguiendo las instrucciones que había dejado Burckhardt, y pasaron varios días allí ilustrando sus principales templos, sus principales edificios, los fueron ilustrando en cuadernos. La fotografía, recordemos, todavía no se había inventado, faltaba poquito para que se inventase la fotografía. Trazaron también un mapa con todo lo que se había descubierto. Las ilustraciones no tardaron en llegar a Europa y causaron furor. Aquella ciudad perdida tenía no solo gran valor histórico, que era evidente, sino también artístico. Durante el siglo XIX algunos pintores se desplazaron hasta el lugar solo para pintar. Nada más, no con idea de entender de dónde venían ni nada, solo para pintar láminas de las tumbas reales que luego ya se vendían en Europa y se vendían como churros. Los otomanos vieron que aquello era una buena entrada de divisas y no pusieron muchas pegas. Pero vamos, hubo que esperar hasta ya el final de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano ya se había desmembrado y Jordania estaba en manos británicas, cuando se llevaron a cabo las primeras excavaciones arqueológicas propiamente dichas. Desde entonces, Petra no ha dejado de ser excavada, aunque esta vez no excavada como hicieron los nabateos, sino excavada tratando de desentrañar sus secretos.
Es como una especie de mina para los arqueólogos. Y no solo para los arqueólogos, también para el Estado jordano, que explota las ruinas como uno de sus principales reclamos turísticos, por no decir el principal reclamo turístico. En 2019 he ido a mirar el número de visitantes y me ha llamado la atención. Lo visitaron más de 1 millón de personas, llegadas desde todas partes del mundo. Hoy es uno de los símbolos de Jordania, por no decir el gran símbolo de Jordania, y además es un set recurrente en rodajes cinematográficos y en algunos anuncios publicitarios. El final de Indiana Jones, por ejemplo, el Indiana Jones y la última cruzada. La película del 89 pues se rodó allí, la parte final. El regreso de la momia del año 2001 también se valió de Petra. Y bueno, más recientemente, creo que fue en 2009 o 2010, una de las entregas de Transformers fue rodada parcialmente en Petra. Lo cierto es que hay pocos lugares tan fotogénicos como Petra. Yo estuve allí hace ya 20 años y lo único que pude echar en cara a la ciudad fue el calor que hacía. Bueno, fui en el mes de agosto, ya os podéis figurar. En todo lo demás, cuando vi aparecer el tesoro de entre las rocas, en ese desfiladero tan angosto, me quedé de piedra, que es una sensación muy apropiada para un lugar como aquel. Hasta aquí ha llegado esta contrahistoria dedicada a la ciudad de Petra, uno de esos lugares del mundo que hay que ver al menos una vez en la vida. No os arrepentiréis, eso sí. Podéis aprovechar, ya que estáis en Jordania, para visitar Gerasam, que como os decía antes es una auténtica maravilla. Jordania, no hace falta que os lo recuerde, es un país tranquilo y que trata muy bien a los turistas. Además hay un vuelo directo desde Madrid hasta Amán, supongo que habrá otro desde Barcelona. Es decir, que desde España es un país que al que se puede llegar con bastante facilidad, no tanto desde lugares como México, Argentina, Perú o Colombia, pero bueno, siempre podéis parar en Madrid y así hacéis un viaje, eso sí, un poquito más largo. Bien, continuemos ahora con el contrasello y las consultas históricas de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Agustín de Chile, que pues me pide una guerra de la que yo no tengo constancia. Vamos a escucharle. O sea, no me había oído yo tu podcast de la batalla del Somme, que era el primero, lo tenía guardado y yo lo oí. Entonces se me pasó por la cabeza la guerra de las flores, si no me equivoco. O sea, la conozco así por un libro de Borges, eh, pero yo la busqué un poco nada más. No sé, mucho de ella no he buscado. Pero me parece que sería, por lo poco que conozco, me parece que sería interesante para una contrahistoria. O bueno, para lo que dé verdaderamente, si no da para mucho, bueno. Pero bueno, era eso, no sé, me pareció, justo se me pasó y puede ser que es un tema interesante. Saludos. Pues Agustín, no sé, sinceramente, no sé a qué guerra te refieres. A ver, eso de la guerra de las flores podría ser la guerra de las dos rosas, que fue un conflicto civil en la Inglaterra del siglo XV entre los York y los Lancaster. Podría ser también las guerras floridas de los mexicas, de las que hablaba aquí hace un par de semanas. Esas eran guerras rituales, guerras casi de mentirijilla. Eran guerras pactadas previamente en las que lo único que se buscaba era capturar prisioneros para sacrificarlos. Luego ya tendríamos que irnos a las llamadas batallas de las flores, que son distintas. Son unas tradiciones que se celebran en ciertas partes de España, en primavera, y que suelen ser desfiles con carrozas cargadas hasta arriba de flores. Se celebran en sitios como Valencia, en Murcia también, en Córdoba. La de Córdoba es muy famosa, pero vamos, más no te puedo decir porque nunca he visto una batalla de las flores en persona, me he limitado a verlas por televisión. Así que Agustín, afina la pregunta y dime qué guerra de las flores quieres que te cuente, quieres que hablemos aquí. Bien, vamos ahora con Santiago, que tiene una pregunta sobre los caballeros teutones. Hola Fernando, buenas tardes. Acabo de descubrir tu programa hace pocos días y me parece magnífico. Es muy solvente y muy interesante, así que muchas felicidades. La pregunta es sobre los caballeros teutones. Los caballeros teutones que siempre habían ido a su bola, a diferencia de los templarios o de los hospitalarios. Por ejemplo, acompañaron al emperador Federico II en su cruzada excomulgado. Terminadas las cruzadas, buscaron un reino. Primero creo que fue en Hungría y al final el rey de Polonia
les dejó instalarse en el norte del reino. Mi pregunta es, ¿qué relación o cómo evolucionó la cosa en lo relativo a estos caballeros teutónicos en la Reforma protestante del siglo XVI? Me imagino que serían protestantes, la verdad es que no lo sé. ¿Y qué relación tuvo en la creación del Reino de Prusia muchos siglos después, que daría lugar al Segundo Imperio Alemán? ¿Cómo influyeron? Muchas gracias. La Orden Teutónica de Santiago fue fundada a finales del siglo XII en Acre, en Tierra Santa, pero pronto salieron de allí, entre otras cosas, porque al siglo XIII, como bien sabes, se perdió Tierra Santa y se reorganizaron en Europa. Se emplearon primero para el rey de Hungría, pero acabó mal con ellos y los expulsó, así que viajaron hacia el norte para combatir en una de las cruzadas del Báltico, la que iba dirigida a cristianizar lo que hoy es Lituania y Letonia. Se establecieron allí, colocando el cuartel general de la orden en el castillo de Marienburg, que estaba cerca de Königsberg, bueno, y está en la actual Polonia, Königsberg está en Rusia, y se conserva muy bien, por cierto, el castillo de Marienburg. Creo que está abierto al turismo. Se mantenían gracias al apoyo del emperador, a pesar de que su función, que era cristianizar a los lituanos, ya lo habían conseguido, pero se mantenían, tenían algunos terrenos propios, un pequeño reino, digamos, no muy grande, que se correspondería con lo que fue posteriormente la Prusia Oriental. Bien, en el año 1520 llegó hasta allí la Reforma y sucedió algo curioso. El gran maestre de la orden se convirtió al luteranismo. Ya está, convirtiéndose en ese momento, pasando a ser el duque de Prusia. No todos los caballeros quisieron convertirse al luteranismo, así que los que prefirieron mantenerse fieles a Roma se fueron a principados católicos, básicamente a Austria, y se pusieron bajo la protección del emperador. Para entonces, eso sí, la orden ya era poco menos que era algo menor. No era nada importante, sin mucho valor ni poder. Pero vamos, aún les quedaban algunos señoríos de pequeño tamaño. Cuando Napoleón invadió Alemania, disolvió la orden, luego reapareció, pero ya como algo meramente honorífico. Hoy sigue existiendo, la orden alemana se llama Orden de los Caballeros Teutónicos, pero vamos, es una asociación benéfica, como la Orden de Malta o la Orden del Hospital. El ducado de Prusia, que había montado Alberto de Brandenburgo, el último gran maestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos, siguió existiendo hasta el año 1701, cuando se convirtió en reino. Lo hizo porque el emperador Leopoldo I permitió al duque Federico coronarse rey, Federico de Hohenzollern. Lo hizo porque se lo dio como premio porque le había apoyado en la Guerra de Sucesión Española. Así es como nació el Reino de Prusia, sin relación alguna con la Orden Teutónica, como vemos. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrahistoria de hoy. Mañana tenemos contraportada, creo, en la contracrónica, quería decir, así que os espero por allí. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica es un programa que empieza donde los demás acaban. Un programa de análisis político y económico en el que los escuchas no tienen la primera, pero sí la última palabra. 6 días a la semana con Fernando Díaz Villanueva y con todos los que están al otro lado del micrófono.